Mariana por la invitación, a Beatriz por estar aquí y nada, a todos ustedes por darse el tiempo de compartir hoy día esta sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? De los abuelos. Entonces, voy a compartir un PDF que he preparado. A ver si lo sé hacer. Sí se ve, ¿no? Está perfecto. Vale. Bueno, pues el tema de hoy día, lo que sí les voy a pedir, si tienen preguntitas, pueden ir usando el chat de abajo, porque yo soy una persona con mucha tendencia a distraerme, así que si interrumpimos la charla me voy a dispersar un poquito. Bueno, ante todo, contarles que yo estoy ahorita viviendo en el Valle Sagrado de Cusco. Estoy en un sitio muy especial, al pie de una montaña sagrada que se llama Pituciray, que es un espíritu femenino. Luego les voy a ir contando un poquito de eso. Y en sí, la charla se llama Sumak Causay, que en quechua quiere decir, Sumak es la más alta plenitud, ¿no? Es algo muy dulce o sagrado. Y Causay, que quiere decir vida. Entonces, el título de esta charla sería algo así como el vivir a plenitud. Bueno, un poquito para ponernos en autos de qué trata este tema, ¿no? O de dónde viene todo esto, este conocimiento. Para ubicarnos un poco en el tiempo, hice este gráfico de las civilizaciones originarias del mundo, ¿no? Entre estas civilizaciones originarias, entre la de Egipto, la de los fenicios, la maya en Centroamérica, está la de Perú, que en realidad acá ponen incas, pero que tiene sus inicios en la época de Caral, que es una civilización muchísimo anterior a los incas, ¿no? Entonces, en este periodo se origina todo este conocimiento. ¿A qué se llama civilización, no? Civilización, bueno, ya poniéndonos un poco a hablar de cultura. ¿Se me escucha? Se escucha perfecto. Ah, ya, es que me acabo de poner los audífonos porque tengo a mi sobrinito dando vueltas. Vale. Entonces, bueno, como les decía, estos serían los orígenes de lo que es la civilización inca dentro de lo que es Caral, para ponernos un poco sobre la cuestión del espacio, de lo que implica esta charla. Bueno, ahorita lo que me interesa, porque yo creo que siempre el tema cuando hemos hecho este tipo de charlas, es que tenemos la tendencia a ver la civilización andina o cualquier civilización originaria desde un punto de vista occidental, que queramos o no, nosotros ya hemos adoptado una vida occidental y una cultura occidental, nos guste o no. Entonces, yo siempre me pregunto cómo veían los andinos su entorno, ¿no? O sea, hacer un salto en el tiempo de repente y tratarnos de ponernos en ese espacio, en ese momento, cuando no teníamos la contaminación lumínica que existe ahora, cuando no teníamos los edificios ni las casas que existen ahora. Y para esto creo que es importante que veamos este video que nos va a poner un poco en el ambiente, de repente, por así decirlo, de lo que era esta cultura andina que todavía está viva, felizmente. Entonces, les voy a compartir este videíto. A ver si me tienen un poquito de paciencia, No te porque estas preocupes, tómate tu cosas... tiempo, tómate tu tiempo. ¿Ya? A ver.
Después cuando Ah, termine la presentación, voy a pedir que nos cuentes un poquito de María Pazza, porque hay muchas personas que no conocen, no la conocen. Entonces, como tú tienes tanta cercanía y proximidad con ella, sería bonito que nos transmitas acerca de ella, Edith, ¿sí? sí, sí, terminando la charlita, vamos a hablar de María. Às vezes, encontrar tempo para tudo é desafiador. Mas é nesses momentos que eu Hay percebo un, que hay energia un, é a palavra que me define. Energia hay para un ser eu ruido que no mesmo em sé todas as si minhas viene de versões. mi computadora o de otro lado. Eudora H Energy, a dose extra de energia. Ah, sí, venía del mío, perdón. Me estoy dando cuenta que estoy muy mal con este tema cibernético. Si quieres, Vale, puedes ampliar la imagen en el cuadrito de abajo de una vez. Ahí ahora. amplíala. Se te fue el video, Edith. Sí. Bueno, era un poquito para ya no soplarnos todo el video que es muy bonito, pero era un poquito como para darnos una idea de cuál era el universo en lo que nuestros abuelos, porque acá en el Andes se les llaman así a los ancestros, en qué universo ellos se movían y para de repente de esta forma nosotros poder sumergirnos en ese mismo universo y poder entender de dónde viene esta sabiduría, ¿no? Se me ocurrió un poquito por eso la idea de compartir esto con ustedes, que es una composición que fue hecha en la época colonial y que el nombre de esta composición es Hanakpacha, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a volver a la presentación. Vale.
Bueno, ¿qué es la cosmovisión andina? Voy a hablar términos básicos. Si hay gente que ya tiene conocimiento de esto, me va a perdonar, pero creo que es importante que todos nos pongamos un poquito en autos, ¿no? De qué es la cosmovisión andina. En realidad, cosmovisión es la forma como una civilización, un grupo de personas ve su entorno, ¿no? La palabra cosmovisión está muy ligado con el tema místico, pero no necesariamente es místico, es simple y llanamente cómo yo veo la vida a partir del entorno en el que desarrollo esa vida. Por eso me parecía importante el video anterior. Esta es una representación que hizo el cronista Santa Cruz de Pachacuti, que era un cronista que tenía ancestros incas y también aymaras, lo que es muy importante. Y él en este dibujo hace una representación de lo que se supone que era el altar mayor en el templo del Coricancha, que era el principal templo eh, andino en la máxima época de la plenitud inca. Yo siempre trato de hablar de lo andino porque cometemos el error, sobre todo en Cusco, creo yo, porque somos tan orgullosos de esta, de este legado que tenemos y en realidad lo inca es sí la plenitud de una cultura, pero que viene de muchísimos miles de años atrás. Es un tema muy amplio de explicar, así que no me voy a detener mucho en eso, pero casi siempre prefiero recurrir a la palabra andina, que engloba, creo yo, de una manera mucho más justa todo este conocimiento que no solamente es inca, ¿no? Entonces, dentro de esta representación que es muy importante, podemos ver los principales paradigmas de lo que ha regido y rige todavía la espiritualidad andina, ¿no? Entonces, tenemos acá al dios Inti, al sol, aquí ya la luna, está Cuichi, que es el arco iris, está el hombre, la mujer, está la chacana, está Mamacocha, que es el mar, Pachamama, que es toda la tierra, toda la parte, digamos, física en realidad, porque luego vamos a ver que engloba mucho más que solo la tierra. Y bueno, esto ha sido como que la base fundamental o el croquis fundamental de lo que parten luego muchos estudios sobre la espiritualidad andina. Entonces, dentro de lo que es la espiritualidad andina, voy a tocar solamente los aspectos más importantes o lo básico que tenemos que tener en cuenta para poder entender lo que es el misticismo andino, ¿no? El Kausai. El Kausai es el principio básico de la cosmovisión andina, por el que todo, absolutamente todo, tiene vida. Pero no solamente vida en el sentido de que, bueno, esta plantita nace, crece, se reproduce, muere, tiene vida, ¿no? O pedazo de piedra se transforma, entonces tiene algún tipo de vida. No. Dentro del principio andino del Kausai, que quiere decir energía viviente, todo, absolutamente todo lo que hay en el cosmos, no estoy hablando solamente de la Tierra y del planeta Tierra, tiene vida, tiene vibración, tiene energía. Y yo soy parte, yo como ser humano, como hombre, como mujer, soy parte de ese causa. Y por esto es que este recuadro que está en la parte de abajo, amarillo, que de repente lo hemos visto en algún momento, es muy importante, porque nuestra sociedad occidental nos hace creer que el ser humano, hombre, mujer, está por encima de la naturaleza y que la naturaleza está para servirnos o que nosotros tenemos a la naturaleza para explotarla. Dentro del mundo andino, como todo tiene causa y como todo vibra y como todo es energía, yo soy parte de ese todo, ¿no? Y yo tengo que servir a ese todo y ese todo tiene que servirme a mí, no de una forma servil, sino desde el uso de la vida de forma consciente, ¿no? El uso, por decir de alguna forma, ¿no? El yo vivir consciente y plenamente para el resto, porque el resto es igual a mí, estoy en igualdad de condiciones, no estoy ni arriba ni abajo. Por eso es que este concepto del hombre como parte del causa y como parte de la Pachamama, como parte de la naturaleza y no por encima de, es muy interesante.
Y este otro lado tenemos una especie de mandala que me gustó mucho porque implica todo lo que tiene causa, y ¿no? Están los planetas, están las estrellas, están toda la parte natural de la Pachamama, está el fuego, están las montañas, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos cosas como que grafican bien el término Kausai, que es uno de los códigos andinos más importantes y básicos, porque si no entendemos el principio del Kausai, difícilmente vamos a encajar en lo que es la cosmovisión andina, o la vamos a entender y mucho menos la vamos a respetar, ¿no? Bueno, luego otro principio básico de la cosmovisión andina es el concepto de los tres mundos, el Hanakpacha, el Kaipacha y el Ukupacha, que de repente esto ya nos resuena a más, ¿no? A más de nosotros. Eh, Como decía al comienzo, el gran error, creo, no solamente de nosotros como estudiantes, sino de muchos historiadores, antropólogos, arqueólogos, es querer encajar el mundo andino dentro de la visión occidental, cuando creo que tenemos que hacer exactamente lo contrario, ¿no? Tratar de ver al mundo andino con ojos de andino, y para poder verlo con ojos de andino, la verdad es que la única forma es tratar de vivir como andino, ¿no? Entonces, por eso es importante realmente un despliegue físico, el experimentar, ¿no? Como en cualquier tipo de filosofía, ¿no? Si no lo experimentas, pues esto se queda nada más en el papel, ¿no? Muchos historiadores han cometido el error de traducir el Hanak Pacha, que acá está mal escrito, no es Hanan, sino es Hanak, en Q al final, como el cielo, ¿no? Porque cuando llegaron los conquistadores, pues su paralelo del mundo de arriba, ellos creían que estaban hablando del cielo. Sí, los andinos hablan del cielo, pero sobre todo hay una diferenciación no solamente geográfica entre estos tres mundos, que uno es el Hanak Pacha, que sería el mundo de arriba o cielo, el otro es el Kai Pacha, que es el mundo del aquí y del ahora o tierra, y el otro es el Uku Pacha, que es el mundo de abajo o el inframundo. Esta digamos que sería un despliegue más bien burdo o muy simple de lo que son estos tres mundos, ¿no? En realidad la diferencia primordial dentro de tres mundos, dentro de estos tres mundos, es en qué energía o en qué frecuencia está vibrando cada mundo, ¿no? Para eso es importante dos términos que después vamos a desarrollar un poquito más, que son el Sami y la Jucha. El Sami también está mal traducido como bendición. En realidad el Sami es el tipo de energía en su máxima plenitud, es la energía más elevada, ¿no? Entonces, dentro del Kaipacha hay momentos, el Kaipacha es en el mundo en el que estamos ahora, hay momentos en los que yo voy a estar en Sami, voy a estar con mi energía elevada, y hay momentos en los que voy a estar con mi Jucha, que es la energía más bien, digamos que contaminada, cuando yo siento envidia, cuando yo siento celos, o sea, todo ese tipo de emociones o sensaciones que a mí me hacen bajar de frecuencia vibratoria es la jucha, que está mal traducida como pecado porque los andinos no tenían el concepto de pecado hasta la llegada de los españoles. ¿Ya? Entonces, básicamente estos tres mundos se diferencian, obviamente en el Hanakpacha, pues todo vibra en su máxima expresión, en la energía fina, en la energía más refinada, en la energía no contaminada, que sería el Sa. Entonces, esa digamos que es la aproximación, digamos, dentro de la espiritualidad andina más precisa de estos tres mundos, ¿no? En base a qué frecuencia vibratoria es la que está en abundancia. Bueno, y dentro de lo que es el Kausai, que habíamos dicho que todo tiene vida, pues como todo tiene vida, los andinos les dieron nombres de deidades dentro de nuestra concepción occidental a los principales fenómenos, sobre todo aquellos fenómenos de los que nuestra vida dependía y sigue dependiendo, ¿no? Porque no es que las cosas hayan cambiado, ¿no? Entonces, obviamente, pues si no hay sol, no hay vida, no hay ningún tipo de producción. Recordemos que el hombre andino es
y era netamente agricultor, ¿no? Los grandes campos, los grandes valles estaban destinados no a ser centros urbanos como los hacemos ahora, sino a ser centros de cultivo, ¿no? Ellos podían llegar a cultivar grandes terrenos, grandes hectáreas, y como sabían que tenían un terreno muy accidentado, pero también muy fértil y muy rico, podían darse el lujo de almacenar grandes cantidades de alimentos para la época de sequía, la época de hambruna. De hecho, hay una historiadora mujer a la que yo admiro mucho y sigo mucho, que se llama Maritza Villavicencio, que sostiene que en realidad los incas no eran un pueblo guerrero, de hecho, si no le hubieran ganado a los españoles cuando llegaron, pero que su gran manera de, digamos, de conquistar a la gente era, o a los pueblos a los que iban anexando a su mal llamado imperio, yo creo más bien que era una especie de confederación, al Tahuantinsuyo, era a través de la comida, ¿no? Porque los incas descubrieron estos sistemas de almacenaje, que son las famosas colcas, además de que habían llegado pues a descubrir unos sistemas hidráulicos y de agricultura, eran muy avanzados, y gracias a esto, a que ellos diseñaron estos sistemas agrícolas, es que ellos dicen que podían hacer que la gente pacíficamente se anexara porque les convenía vivir en un sistema en el que nunca iban a pasar hambre. Bueno, volviendo al tema de la cosmovisión andina, pues acá están todas las divinidades andinas. Está el Cuichi, que es el arco iris, que en realidad es una de las divinidades, digamos que más completas, porque el Cuichi también es un puente entre los tres mundos. El Cuichi nace en el inframundo, porque el Cuichi se tiene que formar del agua y del sol, por lo tanto nace en el inframundo, pero toca el cielo y luego regresa a la tierra, ¿no? Entonces se considera como un elemento, uno, uno de las pocas deidades que puede estar en los tres mundos a la vez. Está Iyapa, que es el rayo, está Mamaquilla, que es la luna, están los Apus, que son las montañas, las huacas, que son todos los lugares sagrados que pueden estar en los Apus, y bueno, y los malquis, que son los ancestros, ¿no? Que son las momias, que en realidad también es muy interesante, y eso ya sería tema para otra charla, ver cómo en el mundo andino se ve la muerte, ¿no? Es un tema también muy interesante. Bueno, y luego aquí tenemos los animales de poder, ¿no? Dentro de lo que es la cosmovisión andina, hay muchos animales de poder, pero digamos que estos son los 4 principales. De hecho, incluso hay algunas personas que hablan solo de 3 animales, ¿no? Y cada animal está como que representado dentro de un mundo, ¿no? Por ejemplo, el cóndor está asociado con el Hanakpacha, el puma está asociado con el Caipacha, y el amaru o la serpiente está asociada con el ucupacha, ¿no? Y bueno, el picaflor o el colibrí es digamos que la máxima expresión del Sami, porque algunos maestros incluso hablan de que representa la energía del Munay, porque el órgano del corazón del colibrí es demasiado grande. Creo que dentro de los pájaros es uno de los que tienen, o sea, en concordancia con el resto de su cuerpo, su corazón es muy grande, entonces está asociado con la energía pura del Sami y con el Munay, que es la energía del amor, que de hecho vamos a hablar de eso también en un ratito. ¿Todo bien? ¿Se me escucha todo bien o estoy hablando sola? Está genial, está muy bien. Ah, Sí, perfecto. sí. Cualquier cosita, Sí, yo te iba a decir, dime. porque hablaste de los apus, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, nosotros aquí en el Perú sabemos que es un apu, pero que cuentes un poquito de los apus también. Ah, vale. Bueno, sí que bueno que me dices, porque yo a veces me olvido que estoy hablando también con personas de fuera. Bueno, dentro de la cosmovisión andina, una de las cosas, de las deidades principales, son los sapos. ¿Qué son los sapos? Los sapos son los espíritus protectores que se dice que habitan en las montañas. Entonces, cada pueblo, cada ciudad,
cada ayllu es un grupo de familias, o sea, por ejemplo, mi mamá, mi papá, yo, todo mi linaje, todos mis ancestros, es mi ayllu, ¿no? Entonces, un ayllu puede ser una familia o puede ser un núcleo de varias familias, luego se vuelve un pueblo y así, ¿no? Entonces, cada grupo, cada aldea, o cada región, o cada país va a tener un apu protector, una montaña protectora. Esta montaña normalmente es la montaña más elevada. Los apus casi siempre son nevados. ¿Por qué? Porque lo que más se valora en el Ande es el agua, es el principio de toda vida. Si nosotros tuviéramos presente ahorita realmente lo que es el Kaosai, y si nosotros pudiéramos hacer esta transformación de conciencia a realmente no solo valorar, sino restaurar de alguna forma estos principios andinos, creo que nuestro mundo sería completamente distinto. Entonces ellos eran tan sabios que divinizaron toda forma que daba origen a nuestra vida, ¿no? Entonces, los sapos más importantes son las montañas más altas, que por supuesto son nevados. En su gran mayoría son nevados. Entonces, ese apu es un espíritu que los andinos, los incas, a todas estas formas de espíritus o de divinidades, les dan formas de personas, ¿no? Se comunican con ellos como si fueran personas. Entre los apus hay matrimonios, hay peleas, hay rivalidades, ¿no? Entonces, es muy bonito, ¿no? Entonces, cada pueblo tiene su espíritu protector o su apu. Al comienzo de la charla yo les contaba que yo estoy en el Valle Sagrado, en un pueblo que se llama Huarán, y el apu protector de toda esta zona es una montaña que se llama Pitusiray, que tiene una historia muy bonita, es una historia de amor en realidad, y Pitusiray es una mujer que se escapa con su amante, y pues los encuentra el esposo con la que le obligan a casarse a Pitusiray, y se convierten los tres en piedra, el amante, el esposo y Pitusiray, que era la princesa que se estaba escapando, ¿no? No suelen haber muchos apus femeninos, abundan más los masculinos, pero los femeninos que hay normalmente suelen ser a veces mucho más poderosos que los masculinos, son muy especiales, porque la energía femenina dentro de la espiritualidad andina está representada por la Pachamama, que es una de las fuentes más fuertes de vida, y también por la mamacocha, que es el agua, ¿no? El mar. Entonces, no sé si quedó clara la idea de apu, porque nos vamos a referir a los apus en bastantes ocasiones. Sí, sí, quedó claro, está muy bien, gracias. Vale. Bueno, esto de los animales de poder. Ya, y habíamos hablado hace un momento de lo que era el Sami, que era la energía refinada, que está mal traducida como bendición en muchos casos, pero en realidad es la máxima energía en la que uno está vibrando, y la Jucha, que está mal traducida como que en realidad es cuando uno empieza a vibrar más bajo, ¿no? Esto los incas y los andinos lo tenían súper claro, y no satanizaban ni divinizaban ninguna de las dos formas, porque ellos tenían un principio muy importante, que es el principio del Yananti, ¿no? De la dualidad, de los opuestos complementarios. Entonces, ellos se asumían como seres humanos, pero también como seres divinos, y sabían que tanto el Sami como la Jucha era normal y que había que aceptarlo e integrarlo. Y de hecho tenían prácticas de transformación energética cuando ellos estaban vibrando con Jucha, o cuando necesitaban eh, atraer más Sami para sus vidas, ¿no? De hecho, hay un montón de prácticas, dentro de esos están las ofrendas o jaiwarikus, de las que la mamita María, que es Alto Misayo, que es una gran oferente, pero también están el Saminchacuy y el Juchamijuy. Jucha es la energía baja
y mijuy es comer. Entonces hay una práctica, de esta práctica, el que habla mucho es Juan Núñez del Prado, que es el hijo del descubridor de los queros, que es una comunidad andina que durante muchos años, muchísimos años, desde la época inca, huyó a las montañas alejadas dentro de Cusco, y permanecieron, digamos que no contactados durante miles de años, ¿no? Entonces, esta comunidad de los queros, que en realidad son varias comunidades, se hicieron muy famosos porque cuando los descubrieron, entre comillas, se dieron cuenta pues de que ahí el conocimiento y muchas de las costumbres estaban casi intactas, ¿no? No intactas porque obviamente han sufrido variaciones y ellos, o sea, no llegaba gente occidental o gente blanca a su comunidad, pero ellos sí tenían contacto porque iban a los pueblos y sí había contacto, pero no había, digamos que esa contaminación. Por eso es que los queros se hacen muy famosos, porque digamos que a partir o gracias a ellos nosotros tenemos acceso a mucha de esta información que yo les estoy compartiendo hoy día, ¿no? Entonces, el hijo de la persona del antropólogo que los descubre es Juan Núñez del Prado, y Juan es uno de los propulsores del Juchamijuy, ¿no? Que consiste literalmente en una práctica en la que uno aprende a comerse la energía negativa de la otra persona para transformarla en energía positiva, para transformarla en Sami. Este Juchamijuy tiene que ser practicado por maestros, o sea, por gente ya que ha tenido esta práctica durante mucho tiempo, no cualquiera la puede hacer, pero hay otra práctica del Juchamijuy que sí podemos hacerla, que consiste en que de repente, incluso a veces hasta intuitivamente, la hacemos porque conversando con gente, yo sé que mucha gente sin saber que en realidad esta es una práctica ancestral, ¿no? A veces cuando uno está ofuscado o agotado o triste, te da ganas literal o de ir a gritar a algún sitio o de ir a meter tu cabeza en algún hueco y sacar por ahí toda la jucha. Pues en eso consiste el Juchamijuy, en darle a la tierra, porque la tierra es tu madre, entonces la tierra va a aceptar esa tu jucha, o sea, literal, vas a echarte en la tierra, a hablarle, a darles tu pena, tu mal humor, tu odio, todo ese veneno que te está ofuscando, se lo entregas a la tierra, pero no simbólicamente, tienes que ir a un pedazo de tierra, o si tienes una maceta, no importa, y poner tu boca en contacto con la tierra y dársela. Es una práctica muy bonita, es una práctica ancestral en la que la Madre Tierra va a recibir, porque no es que le estás dando basura, la Pachamama es una aspecta transformadora de todo tipo de energía, ¿no? Entonces ella lo que hace es transformar esta energía en Sami y la va a regresar en forma de planta, en forma de hojas, en forma de árboles, en forma de agua, y nos está regresando puro Sami. Es una práctica hermosa, muy liberadora, pero además de simbólica, es a mí la primera vez que me la contaron y que la hice, tuvo mucho sentido, ¿no? Bueno, y este principio es otro de mis favoritos, es una cosa que también cuando nada más veo la palabra y me emociono, ¿no? El principio del Aini, ¿no? El principio del Aini que de repente iría muy de la mano con, eh, con este principio muy conocido en el mundo holístico, es que nada está separado, ¿no? Que todos somos parte de la divinidad, que todos somos uno. Pues los incas y los andinos, y hasta ahorita, hasta el día de hoy, es un principio que está bastante vigente, lo tenían súper integrado, ¿no? El principio básico de reciprocidad. Aini en realidad significa hoy por ti, mañana por mí. Pero no es un condicionamiento de te hago un favor y me lo tienes que regresar, ¿no? Es un principio que ellos lo tienen completamente añadido, algo así como que respirar, o sea, para ellos no te están haciendo un favor, está completamente integrado a su forma de vida. Es un principio que está desde la época preinca y que significa, por ejemplo, ¿no? Para arar la tierra, por ejemplo, si yo soy una mujer
viuda, que me he quedado sola y que mis hijos son pequeños, obviamente no voy a poder hacerme cargo de arar la tierra sola. Entonces toda mi comunidad, todo mi Ayllu sabe que tiene que venir a ayudarme a arar mi tierra. Y la próxima semana que le toque al vecino, pues yo también voy a ir a arar la tierra porque esa tierra es de todos y nos va a alimentar a todos al fin y al cabo. Por eso es que en la época inca no existía la idea de propiedad privada, todo era de todos, ¿no? Y el principio del Aini en realidad se aplica no solamente al trabajo, ¿no? Sino se aplica absolutamente a todo, ¿no? Tiene que haber un Aini con el universo, tiene que haber un Aini con la Pachamama, tiene que haber un Aini con los animales, con todo el caos ahí, ¿no? Entonces yo no puedo pensar en comer si la persona de al lado no está comiendo, porque entonces el Aini se quiebra. Y cuando no hay Aini, es cuando nos pasan cosas malas, ¿no? Porque no estamos viviendo en armonía. Ese es un principio súper fuerte. Yo diría que este y el Kausai eran la base de lo que era la ética y la moral andina. Y el principio del Aini, incluso al día de hoy, está presente en todas las comunidades andinas. Van a ver que se trabaja la tierra con el principio del Aini. Incluso nuestras famosas polladas peruanas están basadas en el principio del AINI, porque nosotros cuando tenemos un problema económico, lo primero que se hace es una pollada en la que todos dan de todo y todos colaboran porque hay una persona que está necesitando de ese AINI. Voy a tomar un poquito de agüita. ¿Vamos bien de tiempo, Mariana? Sí, estamos muy bien, hasta que tú quieras. Ay, no, pobre, tampoco los quiero dormir. Está muy interesante. Hay algunas Vale. palabras que, como te digo, de repente mencionas y no, hay gente que puede no entender. Por ejemplo, hablaste de altomisayo, ¿ya? Eso después también tienes que aclarar qué significa ser un altomisayo. Ajá. Sí, vale. Ahora, ahorita lo aclaro, pero qué bueno que si no lo aclaro me lo recuerdas. Bueno, como les había hablado antes, es el Yananti es otro código andino muy presente y muy importante, ¿no? Que es el principio de la dualidad, de los opuestos complementarios. Dentro del mundo andino, todo tiene que ir en pareja y todo tiene que ir, todo tiene que ser, todo tiene que tener su igual y su complemento, ¿ya? Por ejemplo, bueno, yo soy una mujer divorciada y soy muy amiga de la mamita María, que es, yo le digo mamita, la trato de mamita. María Pasa es una mujer de 94 años que es de la comunidad de Quico, que pertenece a la nación Quero, que es este pueblo del que yo les estaba comentando hasta hace un momento, que habían estado como no contactados y habían preservado casi pura la espiritualidad inca, la espiritualidad andina. Entonces, María, cada vez que nosotros hacemos una ofrenda, que luego les voy a explicar lo que es eso, es un ritual andino, ella siempre me pide pareja. Siempre me pide un hombre para que me acompañe. Entonces, un día yo le pregunté, pues le dije, oye, yo estoy tranquila, o sea, estoy feliz sola, sí, quiero una pareja, pero... Y ella ahí me explicó y me dijo que cualquier persona siempre tenía que ir con su yananti, porque entonces la energía está como coja, me dijo, ¿no? Tú necesitas un par para que sea como tu soporte, no en el sentido de que va a ser una muleta, sino que si no estás sin par y estás incompleta. El hijo de María enviudó hace como 2 años y al año ya se estaba volviendo a casar. Para ellos es importante, incluso en su comunidad está mal visto si durante mucho tiempo ellos permanecen solos. ¿Ya? Entonces, este principio del Yananti, de la dualidad, no solamente va en el plano espiritual, que vamos a ver ahorita, sino en el plano del día a día, ¿no? No está dentro de su concepción que las personas estén solas, ¿no? Bueno, yo estoy poniendo acá
3 ejemplos de Yananti, pero no son todos, hay muchos tipos de Yananti. Todos estos nombres están en quechua, que me parece importante porque, bueno, les voy a decir por qué. Yo soy publicista de profesión, soy comunicadora, también soy escritora, entonces creo mucho en el poder de la palabra, ¿no? Y dentro de todo el mundo del misticismo, de la espiritualidad, creo que más de uno está en este camino, pues sabemos que el poder de la palabra es importante y la musicalidad y además que para mí todas estas palabras son como mantras que están cargados de cierto tipo de energía, de Sami, desde hace miles de años, porque el quechua no nace con los incas, es muy anterior a los incas, ¿no? Y muchas de estas palabras tienen esa carga y esa importancia, y por eso me parece importante repetirlas y aprenderlas en quechua. De hecho, yo estoy estudiando quechua y por eso a mí desde que estoy estudiando quechua, desde que estoy aprendiendo quechua, hay muchas cosas que las entiendo mucho mejor y que las resueno, que me resuenan, porque entonces ya no es la traducción que alguien me hace, ¿no? Ya la interpretación cambia. Hanan quiere decir arriba, Urin quiere decir abajo. Inti es el padre sol, pero no solamente es Taita Inti, que sería en quechua, sino es la representación de toda la energía masculina. Y Quilla, que es la madre luna, la mamá Quilla, es la representación de toda la energía femenina. Estamos hablando de energía, además que ambos tenemos las dos energías, ¿no? Hombres y mujeres tenemos la energía masculina y femenina que tiene que complementarse, que tiene que ser bien trabajada. No podemos negar ninguna de las dos. Paña es derecho y Yoque es izquierdo. Dentro de la cosmovisión andina, Paña vendría a ser, digamos que la parte lógica de la mente o de la espiritualidad, y Yoque es toda la parte instintiva, sensorial. Por eso es que pongo Urin, Quilla y Yoque en la parte de abajo. Urin es abajo en quechua, pero en el Urin, en lo que es el Ucupacha, por ejemplo, está representada toda la energía femenina, porque dentro del mundo andino, todo lo que es lógico y mental es energía masculina, y todo lo que es misterio, sensorial, instinto, es la energía femenina. Entonces, es por eso que he hecho ese gráfico un poquito para representar no solamente los nombres y los conceptos, sino también la energía. Ojo que en el mundo andino, Hanan y Urin no era sinónimo de jerarquía, no era que uno estaba arriba y otro estaba abajo. De hecho, en el mundo andino, en la época de los incas, habían 2 incas. De esto no se habla mucho o recién se está contando en lo que es la historia, ¿no? La historia se está volviendo a escribir, además. Nosotros teníamos 2 incas, el inca del Hanan y el inca del Urin. El inca del Urin es el que vivía en Cusco y digamos que era el más importante, era el sumo sacerdote y estaba siempre regido por el linaje femenino. Entonces, porque el Inca tenía varias mujeres, varias collas, ¿no? Entonces, había como una especie de casting para el nuevo Inca, al sucesor. Y la colla, la madre, si la colla venía del Urin, tenía muchas más probabilidades de que su hijo reine, ¿ya? Entonces, es una muestra para que nosotros con nuestra cabeza decimos, Hanan, Urin, uno arriba, otro abajo, y normalmente el que está abajo tenemos el concepto de que es inferior, pues en el mundo andino no era así, para que veamos que todo funciona distinto, ¿no? Bueno, y, y esta es, digamos que la parte central de todo el conocimiento andino. Estos son los códigos, yo diría que mágicos del conocimiento andino, ¿no? Aini lo he puesto al medio porque en realidad es como el corazón de todo, ¿no? Este principio de integración, este principio de condicionamiento entre que todo es causa y que todos estamos al mismo nivel, que todos nos tenemos que integrar, que entre todos nos tenemos que cuidar, ¿no? Eso es básico. Si no hay Aini, absolutamente todo lo demás está sobrando, ¿no?
Yachay en quechua quiere decir aprender. Entonces, dentro del código andino, estos son 3 códigos importantísimos que toda persona que ingresa en el camino espiritual andino lo tiene que aprender, lo tiene que practicar toda una vida. Digamos que son un equivalente a los votos que toma un sacerdote o una monja si se va a recibir de, si vas a entrar a un camino espiritual, ¿no? El camino espiritual en el mundo andino es el Capac Ñan, se llama Capac Ñan, que es el gran camino. Pues estos son los 3 códigos centrales. El Yachay, que es el aprendizaje, toda la parte mental, cognitiva, el reaprender, sobre todo el hacerte consciente, ¿no? De qué es lo que estás haciendo. O sea, lo bonito de las palabras andinas es que no tienen solamente un significado, ¿no? Y que se puede aplicar según en qué circunstancia o en qué contextos se va a hablar, pues la palabra puede tener otro giro, ¿no? El Munay es el amor, y esta palabra para mí es muy importante, no solamente porque es el amor, sino porque en el concepto del amor andino, ellos ya tenían muy clara la diferencia entre el amor romántico y el amor incondicional, el amor voluntario, ¿no? Para el amor romántico ellos tenían otra palabra, tienen otra palabra, ¿no? Que es el Wiñay. Y para el amor a voluntad, el amor incondicional, el amor consciente, es el Munay. ¿Ya? Cuando ellos usaban Munay, no te estaban diciendo, o sea, no le decían Munay a la novia, por ejemplo, ¿no? Es un concepto de amor mucho más profundo, ¿ya? Y luego está el Yankai, que quiere decir trabajo. Y este es otro concepto que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, porque el concepto de trabajo del mundo andino está completamente divorciado del concepto de trabajo que nosotros tenemos en el mundo occidental, que el trabajo casi que es un castigo, ¿no? En el mundo andino el trabajo era y es una bendición. Hay que agradecer tener trabajo y el trabajo se hace dentro del mundo andino. Hay muchos conceptos que están metidos en una sola bolsa, ¿no? La religión, el trabajo, el aprendizaje, el amor, es como un solo tronco del que salen diferentes ramas, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy hay muchísimas costumbres que prevalecen desde la época inca, desde la época pre-inca, como es el Yankay, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer una cosecha de un terreno, cada comunidad tiene un canto y una danza especial para cosechar ese terreno. Y cuando se va a sembrar también hay un ritual, porque la danza y el trabajo son parte del mismo ritual. Entonces, el Yankai engloba todo eso, ¿no? Que a mí no me gusta decir trabajo, porque ya la palabra trabajo en castellano tiene un peso energético, digamos que muy fuerte y muy negativo. El Yankai es casi una celebración, un agradecimiento, un cultivarse, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y estos 3 códigos también son 3 puntos energéticos importantes, lo que vendría a ser chakras en el mundo occidental, que además hemos adoptado también del mundo oriental, ¿no? Entonces, el Yachay es, que en quechua es ñahui. Los ñahuis son los puntos energéticos. Según la tradición y según la zona, pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 9, pero hay 3 principales. En todas las tradiciones van a estar siempre estos 3 puntos energéticos principales, que son el Yachay, el Munay y el Yankay, ¿no? Entonces el Yachay obviamente está ubicada en la cabeza. Hay algunas culturas que dicen que está en la coronilla, ¿no? Pero bueno, vamos a ubicarlo en la cabeza. Algunos lo ubican acá, como en el tercer ojo, otros lo ubican en la coronilla. El ñahui del Munay, o el punto energético del Munay, que es del amor incondicional, del amor a voluntad, del amor consciente, está ubicado obviamente en el corazón. Y el ñahui, o el punto energético del trabajo, o del
del sembrarse, del cultivarse, en realidad, me gusta más esa palabra, está ubicado en el ombligo o en el puputi. Este punto energético además era el nombre que le dieron a la ciudad del Cusco, que era una especie de Vaticano. Toda la ciudad del Cusco fue construida y pensada como una ofrenda de piedra. Ya en otro momento hablaremos de ese tema que también es muy interesante. Pero estos son 3 centros energéticos principales y con los que hasta el día de hoy se hacen trabajos energéticos. Los grandes maestros, como la Mamita María, todos los maestros espirituales te van a hablar de estos 3 puntos energéticos o ñahuis, que en quechua ñahui quiere decir ojo. Y bueno, hasta aquí más o menos ¿estamos bien, Mariana? Sí, estamos muy bien, muy interesante, muy lindo. Bueno, yo tengo varios maestros. La vida me ha dado el regalo de crecer en este sitio tan especial, del que me siento completamente bendecida y ojalá en la próxima vida regrese aquí también, pero bueno. Tengo un maestro también desde muy joven que se llama Antón Ponce de León, y del que tengo que rescatar esta enseñanza del no cancani, que es importantísima. No cancani en quechua quiere decir yo soy, ¿no? Dentro del primer dibujo que les mostré del cronista, cronista que había hecho este altar, de lo que era la representación principal del Coricancha, donde estaba el sol, estaba la luna, estaba la chacana, yo qué sé, había una pareja, un hombre y una mujer, ¿no? Y es bien raro porque todos los historiadores se han dedicado a hablar de todas las deidades que hay en ese altar, pero muy pocos se han dedicado a mirar que parte del altar eran el hombre y la mujer, porque están ahí claramente un hombre y una mujer, y dice Kari, que en quechua es hombre, y Warmi, que en quechua es mujer. Además, Kari es uno de los nombres con los que se da a una de las primeras iniciaciones que antiguamente se tenía, ¿no? Para llegar a ser un sacerdote andino, ¿no? Entonces, mi maestro Antón rescata mucho del no cancani y enseña un mantra muy potente con el no cancani, ¿no? Entonces, es hacerme consciente de quién soy, hacerme consciente de que soy hombre, de que soy mujer, de que soy un ser humano y de qué represento yo con esa carga que se me está dando, con ese encargo que se me está dando, ¿no? El ser humano a conciencia, el ser una persona que viva en Aini con el causa y que practique el muna y que practique el yanka y que practique el yacha, y no cultivarnos, amar incondicionalmente, respetar cualquier forma de vida, no solamente respetarla, sino asistirla, ¿no? Todo este es el principio de armonía del Aini. Entonces, cuando tú aprendes realmente a vivir según todos estos conceptos que son preciosos, que son completísimos y que son difíciles, cuando tú realmente eres todo eso, recién puedes ser Kari, recién puedes ser Warmi, recién vuelves a ser. Soy yo, recién, ¿no? Yo soy. El no cancani, que podría estar aplicado también a la enseñanza cristiana del yo soy, que también lo predicó Cristo, y que seguramente está en muchas otras escuelas espirituales, pero que ya la tenían y lo tienen los andinos. Bueno, y este es un símbolo que también a mí me llamó mucho la atención y porque grafica un poco todo este tema de la integración, ¿no? Del no cancani, del Aini, ¿no? De la armonía con el todo y con todos, ¿no? Está la chacana, que es un símbolo ya, digamos que más bien un poco anterior a los incas,
bastante anterior. En realidad la chacana se ve en todas las culturas pre-incas, ¿no? No me voy a detener en esto porque es un tema muy extenso, pero la chacana es un símbolo fundamental dentro de toda la cosmovisión andina y tiene diferentes interpretaciones y diferentes representaciones. En esta de acá está además con el símbolo del chaupín o el símbolo de la espiral. El símbolo del chaupín es un símbolo muy importante que lo he puesto porque me parece necesario traer la colación, que tiene mucho que ver con el no cancani. Chaupín en realidad sería la traducción de lo que es Chavín, que es el nombre de una cultura pre-inca, una de las primeras. Pero este símbolo, que son 3 círculos, representa el centro de mi centro, que me parece una idea muy bonita, ¿no? El no salirme de mi centro, el no desestabilizarme, el no dejar que el resto me desequilibre, ¿no? Me desarmonice. Y me pareció importante tenerlo aquí, ¿no? Que tiene mucho que ver con el no con carne. Bueno, y ya un poquito para terminar, estas son muestras de cómo la espiritualidad andina no ha cambiado, que cómo sigue siendo la misma, sigue estando, se sigue practicando de la misma forma que nuestros abuelos hace miles de años la practicaban. Estas son 3 imágenes, hay muchas más, pero yo he cogido las 3 principales y además las que están, que se ven mejor, que están más claras. La más grande, la que está a la parte izquierda de vuestras pantallas, es un monolito tiahuanaco. Luego tenemos otro acá, que están en posición del Aini, ¿no? Esta es una especie de mudra, yo le pongo mudra por familiarizarnos un poco con el término, pero seguramente tenía o tiene otro nombre en quechua, donde está la mano derecha en el ñahui del munay, en el ñahui del corazón, del amor, y la mano izquierda está en nuestro ombligo, en el ñahui del trabajo, del yangay, ¿no? Y es bien curioso porque cuando nosotros hacemos las prácticas con los maestros andinos, como el que estamos viendo en la foto, esta es una foto que de una ofrenda que hicimos hace un par de meses, ellos nos enseñan este mismo mudra que tiene muchísimos años, miles de años de antigüedad, ¿no? Conectar nuestro corazón, recibir, recibir con el corazón y dar con el servicio, ¿no? Y trabajar estas 2 áreas, estos 2 puntos energéticos importantísimos de nuestro día a día para poder vivir con Aini, el dar y recibir, ¿no? En realidad de eso se trata el Aini, ¿no? Es dar con amor incondicional, con completa voluntad y recibir, pero lo que recibas tienes que trabajarlo, no trabajarlo en un sentido de que te va a costar, trabajarlo en volverlo a Aini, en integrarlo, en hacerlo tuyo, ¿no? Entonces es una forma muy bonita de hacer meditación y de hacer trabajos muy interesantes, digamos que energéticamente a través de este mudra, ¿no? Además, una cosa muy curiosa, desde que estoy estudiando quechua, que me ayuda muchísimo, es que, por ejemplo, en el quechua hay palabras que son muy precisas, ¿no? Y, por ejemplo, tienen una palabra para lavarse las manos, otra palabra para lavar ropa, otra palabra si vas a labrar un utensilio de cocina. Son palabras muy diferentes y muy concisas. Y lo mismo encontré para la meditación. Tienen una palabra exclusiva para el acto de meditar, con lo cual existía la meditación. Tienen otra palabra para pensar. Si estás pensando preocupado, hay una palabra. Si estás pensando en cosas intelectuales, hay otra palabra. Y hay otra palabra para el hecho de meditar, para el hecho de pensar introspectivamente, ¿no? Esa es un poco la traducción. Bueno, y ahora sí, les voy a invitar a los que quieran, que todavía están, que no se han dormido. Vamos a hacer una pequeña meditación.
si quieren, si tienen ganas. ¿O quieres que contestemos preguntas Yo, primero, yo, Mariana? de- Tú yo dime. te, yo te diría, Edith, de primero contestar alguna pregunta, que nos Vale, cuentes una cosita más. Así ya ya, cerramos con la mejor. meditación y quedamos con esa vibración de la meditación. Ok, Entonces te quedó perfecto. pendiente explicar lo que era el altomisayo, que nos cuentes más de María Ah, Pasa y todo eso. sí. Sí. Ya, sí. Dentro de la cosmovisión andina, bueno, dentro del mundo de la espiritualidad andina, hay diferentes grados de aprendizaje, digamos, ¿no? Entonces, el máximo nivel del sacerdocio andino, porque hay un camino para ser sacerdote andino, ¿no? El sacerdote andino es un pampamisa, es un pampamisayo o un paco. Ese es el nombre que se le da a un sacerdote andino, ¿no? Que en verdad dedica su vida a eso, no sé ninguna otra cosa más que eso. Y digamos que el máximo nivel del sacerdote andino es el alto misayo o el alto misa, que es un equivalente a lo que sería el Papa, digamos, en el mundo occidental, ¿no? O el Dalai Lama en el Oriente, ¿no? Esa es, esa es la figura de lo que sería un alto misayo. ¿Cómo llega una persona a ser altomisayo? O sea, no es que yo me matriculo en una escuela para ser sacerdote andino y llego, no. Todo esto, como les he explicado, está íntimamente ligado a la tierra. Cuando hablo de tierra, no solamente me estoy refiriendo a la tierra, al piso, sino a todo el cosmos. En quechua, la palabra pacha, que es la primera parte de Pachamama, se utiliza tanto para el espacio físico como para el tiempo. Y es muy curioso porque esto es algo que ya después lo trabaja en la física cuántica y lo trabaja Einstein. Sin embargo, los andinos ya lo manejaban hace miles de años atrás, ¿no? Entonces, volviendo al tema del alto misayo, la persona es elegida por la Pachamama, por el Hanak Pacha, ¿no? Hay diferentes símbolos, diferentes señales de que esta persona está siendo elegida, y una de las señales más frecuentes es que le cae el rayo, que también es una deidad, y yapa, y no la mata, ¿no? La mamita María fue tocada por el rayo cuando tenía 19 años, mientras estaba pastando sus llamas en las alturas de su pueblo, en Quico, y después de eso, bueno, pues ella sufrió una experiencia transformadora, se perdió durante 3 días. Ella en su cabeza, cuando ella te cuenta esa historia, ella dice que ella piensa que han sido 3 horas, ¿no? Pero en realidad, cuando ella despierta, porque obviamente queda inconsciente, ella ve que toda su ropa está quemada, ella cuenta que olía carne quemada y que ella estaba intacta, que no le había pasado nada. Cuando llega a su casa, porque era muy jovencita, la enojan, le meten la bronca porque ella llegó sin sus llamas, entonces ella fue de miedo pensando que se habían perdido pues sus llamitas y las llamitas ya habían regresado solas y la recibieron pues todos felices porque la habían ido a buscar y no la habían encontrado. Bueno, pues resulta que en esos 3 días ella tuvo todo un viaje a, adentro de los apus, donde fue preparada, y después el papá, que también entendía de estas cosas, pues la lleva donde un alto misayo y la reconocen como la próxima alto misayo y la preparan durante muchos años para que ella ocupe ese lugar, ¿no? En Cusco existen solo 2 alto misayo reconocidos entre ellos, y uno de ellos es María Pasa, que tiene 94 años. Hay algunas preguntitas, Edith. Mira, estás compartiendo la pantalla. No sé si ya terminaste esto para que te podamos ver en pantalla completa y te Sí, van sí, pasando algunas preguntas. vale. ¿Ya? ¿Dejo de compartir? Sí, sí, ya déjalo de compartir, así apareces tú. Vale. Entonces hay un par de preguntas que te voy a ir pasando. Quisiera saber si esa dualidad o Yananti está también dentro de uno mismo, energía masculina y energía femenina. Sí, sí. De hecho, ellos siempre hablan de que está todo dentro tuyo, ¿no? Y le puedes trabajar, sí.
pero sí recomiendan, o sea, ellos, esto ya te estoy hablando de parte de la costumbre, ¿no? Porque hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la parte, digamos, costumbrista de lo que ellos hacen, y otra cosa también es la parte espiritual. Dentro de la parte espiritual, ellos te van a decir que tienes las dos energías dentro tuyo y que debes trabajar las dos. Pero dentro de la parte, digamos, tradicional, ellos cuidan de que uno, lo ideal es que tengas pareja. Ahora, por ejemplo, eso no te hace más o menos delante de nadie, ni es que no sea socialmente aceptado, ni nada, porque la mamita María hace muchos años que está sola y no ha dejado de ser alto misayo por estar sola, ¿no? Digamos que es el ideal para ellos, pero tampoco pasa nada, ¿no? Hay muchos agradecimientos de la exposición. Ah, qué No, lindo. no veo preguntas concretas, pero yo sí te puedo hacer alguna pregunta concreta. La otra vez hablábamos acerca de las ofrendas o mal llamados pagos a la tierra, ¿ya? ¿Tú podrías contarnos de qué se trata eso? Sí, una ofrenda es, bueno, en quechua el término correcto es jaiwaricui. Jaiwaricui. Como esta ofrenda, ellos normalmente la están elevando hacia el Hanakpacha, ¿no? Entonces tiene que ser elevada, ¿ya? Eh, hay muchos tipos de ofrendas. Hay ofrendas de agradecimiento, hay ofrendas de pedido, hay ofrendas, yo qué sé, por salud, ¿no? Normalmente consiste en formar una especie de mandala, por así decirlo. Voy a usar términos que ellos nunca usan, pero los voy a usar solo como para que nos sirva para ubicarnos un poco, ¿no? Ellos tienen diferentes elementos que antiguamente eran cosas que ellos recolectaban del campo, que traían del vecino, yo qué sé, pero casi siempre son los elementos más valiosos que tienes en casa, ¿no? Están a base de flores, a base de hojas de coca, que es lo principal. Luego podemos hablar de la hoja de coca también un poquito, a base de cosas como, por ejemplo, semillas o inciensos naturales, ¿no? Entonces, con todo esto se va formando una especie de mandala. Ellos forman un quinto con las hojas de coca, que son 3 hojas de coca, ¿no? Eh, Son 3 hojas de coca que las unen y ahí van especificados tus deseos si estás pidiendo algo, ¿no? Por ejemplo, si estás pidiendo salud, pues tú a esa hoja de coca, a esas 3 hojas de coca, trasladas el pedido de salud. Si estás haciendo la ofrenda porque estás agradeciendo algo que ya le has pedido a la Pachamama, a los sapos que se te ha dado, pues en esas 3 hojas de coca imprimes ese agradecimiento. Es una forma muy simbólica. La coca es una hoja sagrada y siempre está presente en todos los rituales andinos desde mucho antes de los incas. Entonces, cuando esta especie de mandala está ya completo, porque según qué maestro, pues demora 1 hora, la mamita mínimo 2 horas, porque la mamita es súper meticulosa y, ¿no? Le encanta y sus ofrendas salen preciosas además. Entonces, cuando esta ofrenda, antes de empezar la ofrenda, por ejemplo, el oferente, en este caso la mamita, llama a todos los espíritus protectores, llama a los sapos, se hacen un llamado, unos cánticos y unos rezos en quechua para que venga el apu que está más cerca, para que venga el apu de la persona que está pidiendo la ofrenda o que está agradeciendo, para que venga la Pachamama. Entonces asisten, ellos empiezan a llamar a todos los, incluso a espíritus de ancestros o de incas, ¿no? Yo he estado en muchas ofrendas y he escuchado más de una vez que llaman a incas con su nombre, Inca Manco Cápac, Inca Huayna Cápac, los llaman, ¿no? A las ñustas, a los espíritus femeninos. Entonces, una vez que todos estos espíritus han asistido, también llaman a espíritus de Lucupacha, se empieza a hacer la ofrenda, la mandala, se arma, ¿no? Con todas las
personas que están presentes y luego se hace una especie de paquetito y se envuelve, ¿no? Se envuelve y según el tipo de ofrenda, pues el oferente o la mamita o el sacerdote andino que esté a cargo, pues a veces la entierra, a veces la quema, a veces la echan al lago o al mar, dependiendo del tipo de ofrenda que se esté haciendo. Pero básicamente, en un modo muy sencillo, esa es una ofrenda, un jaiwariku. Yo te agradezco mucho, Edith, porque tú sabes que a veces las cosas con el tiempo y con la modernidad se banalizan y no se comprenden en su profundidad. Entonces, yo sí tengo algunos amigos, y especialmente uno que me dice, yo vivo según la cosmovisión andina. Y yo me quedaba mirando, porque claro, a veces lo que uno entiende como la cosmovisión andina es lo que se prepara y se ofrece y se simplifica para cuando viene, por ejemplo, un turista a Cusco. Y no se entiende la profundidad que tiene esto, y que es maravilloso, ¿no? Es esta armonía con los elementos y con el todo, ¿no? Es realmente muy bonito todo lo que nos has contado hoy. Y estoy muy, muy contenta que se pueda transmitir con esta pureza este conocimiento. Gracias, Edith. No, gracias a ustedes, en verdad. Creo que lo importante de esto es que estas cosas en verdad las podemos, en realidad yo creo que el gran problema nuestro, de las personas modernas, es que vivimos completamente desconectados de la naturaleza, completamente desconectados, ¿no? A partir del momento que estamos viviendo, por ejemplo, en un departamento, ¿no? O sea, vibracionalmente estamos lejos de la tierra, ¿no? Las cosas que usamos son todas cosas sintéticas. Yo estoy estudiando mucho todo el tema de geometría sagrada, de hecho, luego les cuento porque voy a dar una charla también sobre eso, y a partir de ese estudio estoy empezando a ser muy consciente de lo que me pongo, de lo que consumo, no solamente de lo que ingiero y de lo que meto a mi cuerpo como alimento, porque ya eso también tiene una carga vibracional, sino de las cosas que uso, ¿no? Porque, por ejemplo, soy mucho de ponerme joyas, ¿no? Entonces era mucho de ponerme plástico, cosas de fantasía, y de pronto no era consciente de que eso tiene una carga vibracional súper baja, ¿no? Porque ¿de qué está hecho el plástico? O sea, ¿cuál es la carga vibracional que a mí, en qué le contribuye a mi cuerpo, cubrir mi cuerpo de plástico, de cosas sintéticas, ¿no? Que no solamente no tiene ninguna carga, ningún causa y ninguna carga energética, sino que ha sufrido toda esa manipulación de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿a qué costo, no? Entonces, cuando uno empieza a ser consciente de todo eso, también empieza a cambiar muchos hábitos y yo creo que el hacernos conscientes, el volver a ser hombres y mujeres conscientes de verdad, en este momento, sobre todo en el que estamos viviendo, yo creo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? O sea, de verdad tomar conciencia de lo que es el Muna y de lo que es el Yanka y de lo que es vivir aprendiendo y parte digamos, de mi trabajo, que yo solita me lo he dado, porque nadie me lo ha dicho que haga, es sentirme una chacana. Chacana en quechua es ser un puente, ¿no? Y las personas que aproximamos a otras personas a este tipo de conocimiento, asistimos a este llamado que se nos hace, que lo aceptamos, que le oímos o que nos los inventamos, no lo sé, porque somos conscientes de que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces yo sí me considero un puente, una chacaruna, que es lo que nuestros hermanos andinos dicen. Muchísimas gracias por estar aquí, por el interés, por no haberse dormido y por invertir un poquito de su tiempo en querer averiguar además de nosotros, de nuestras raíces, porque esto lo tenemos genéticamente desde hace miles de años y tenemos que volver a esa semillita. Hay que activar esas memorias que tenemos todos dentro. Muchas gracias, Edith. Yo la verdad que te quiero seguir dando conversación porque es todo tan interesante que no te quiero dejar ir. Se me venía Ah, no, yo ahora feliz, yo la última normal. cosa que quiero contar. La primera vez que yo visité el mundo andino, bueno, todos saben, o la mayoría saben que yo nací en Uruguay, pero desde muy adolescente tenía esa inquietud interior de venir a los Andes y era de hecho mi objetivo venir acá.
Yo vine a los 20, 21 años, yo visité, recuerdo, la zona del lago Titicaca, si no me equivoco, era Semana Santa, y había una cuestión que se hace, que son estas alacitas, que le llaman estas miniaturas. Por ejemplo, uno quiere una casa y hay el auto, el modelo, el color que uno quiere. Entonces, ahí se arma todo, y eso es, yo, ahora que conozco el fundamento de lo que son, lo que es la cuántica y la intención y la co-creación, cómo se plasma también, ¿no?, lo que uno quiere con esas miniaturas. ¿Nos podrías contar un poquito de eso, Edith? Sí, mira, eso es muy común en el Ande, sobre todo en esta parte sur de Perú y bastante en Bolivia también, porque con Bolivia nos hermana mucho, bueno, con toda Latinoamérica, en verdad, porque de pronto tú te pones a revisar y encuentras chacana en Colombia, en Ecuador, en la selva, ¿no? En la selva incluso el nombre del Munay lo tienen, ¿no? Y es precioso porque cuando uno se pone a revisar, pues es como que estamos en todo lado, ¿no? Y es un solo tejido, ¿no? Que ese es otro tema de los tejidos también. Eh, pero ¿qué me habías preguntado? Yo me fui por Estábamos otro lado. hablando de ese fundamento que es el de plasmar en esas miniaturas Ah, de las los objetivos alacitas. que uno tiene en la vida. Sí, sí, es como Sí, mira, por materializar. ejemplo, Ujú. hay una fiesta muy grande en Cusco, si alguna vez alguno de los que está tiene la oportunidad de venir, es una fiesta, es una de las pocas fiestas andinas que no ha perdido su vigencia inca, ¿no? Y además es una fiesta muy curiosa, es la fiesta de Coyoriti. Es una fiesta muy curiosa porque está muy presente lo que somos en realidad los andinos o los peruanos en este caso, que tenemos de las dos cosas súper fuertes, ¿no? Tanto lo andino, lo inca, como lo occidental. El Señor de Coyoriti es una fiesta, entre comillas, cristiana, católica, en una montaña, ¿no? En la que en realidad había una huaca, ¿no? Una huaca es un lugar sagrado, es un altar sagrado, ¿no? Donde se venera a cierto tipo de deidad, usualmente en la huaca o es una montaña o hay una piedra sagrada. Eso es lo normal, pero hay diferentes tipos de huacas. Bueno, pues los españoles llegaron y donde había huacas ponían una iglesia, ¿no? Pero en Coyoriti hay una cosa muy curiosa porque la huaca, o sea, la piedra en sí, han pintado una imagen del Señor de Coyoriti, entonces tú veneras a la huaca, a la piedra y veneras también a Cristo. Eso es una síntesis de lo que pasa en todo lo, entonces, en Coyoriti está muy presente esto de las alacitas, ¿no? Porque tú vas, escuchas la música, ves las danzas, todo, y luego por detrás de la iglesia caminas un poquito a la montaña, porque literal la fiesta se hace a los pies de un nevado, o sea, el nevado está ahí, tú te estás congelando de frío, haces una peregrinación para llegar, caminas todo un día o toda la noche. Es realmente una fiesta hermosa por todo lo que representa y porque en sí, por ejemplo, el caminar es un tipo de meditación que también los incas hacían bastante y que la tenían súper clara, ¿no? Entonces tú vas toda la noche meditando en por qué estás yendo tú al Señor de Coyoriti a pedir qué, ¿no? Cuando pasas la iglesia hay como una especie de lomadita atrás y es interesante porque hay una especie de mercado de alacitas. Entonces hay una especie de puestos de piedritas, porque son piedritas, donde tú representas lo que tú estás yendo a pedir, ¿no? Por ejemplo, estás yendo a pedir una casa. Entonces tú vas y con las piedritas haces tu casa. ¿Ya? Luego hay gente que va a pedir casarse, entonces hay un hombre que está haciendo la representación del cura o del juez y hay uno que representa a tu esposo y todo eso se hace con la pura intención, que es la fuerza del intento, de lo que hablan también muchos maestros, pero esa representación de hacerlo, de dibujarlo, de formarlo, de construir tu casa, de construir tu carro, de hacer la representación de que te estás casando, es una especie de acto psicomágico, ¿no?
que lo hacemos desde niños, ¿no? De repente, cuando queremos algo, pues lo dibujamos, ¿no? O ponemos nuestro nombre, o yo qué sé, pues eso se hace acá y está súper presente y está súper activo y es lo rico porque no es una cosa a la que se esté jugando, realmente la gente que va lo cree y lo hace y le resulta y luego tiene que regresar al próximo año a agradecer porque se le cumplió. Ese es un poco el tema de las alacitas. En realidad es un acto psicomágico, es una Psicomágico, es práctica increíble. psicomágica, sí. Es muy Mira, bonito además. hay una pregunta para ti. ¿El sobrevivir a la caída de un rayo es la única forma en la cual la Pacha marca a las personas elegidas o hay otra forma en que se marca o reconoce a estas personas elegidas para ser formadas? Mira, son varias cosas, pero digamos que esa es la prueba definitiva. Ahora, existe el libre albedrío, ¿no? Te puede haber caído el rayo y tú puedes decidir no querer estar al servicio de la Pachamama, ¿no? Porque literalmente es poner toda tu vida en servicio, es un sacerdocio. Entonces, claro, puedes decidir no hacerlo, pero ellos también tienen la creencia de que entonces tú estás cortando un designio sagrado o estás cortando el aire, ¿no? Estás cortando esta distribución del Sami, porque si se te ha elegido es por algo, ¿no? Pero sí, yo creo que, digamos que es la prueba más contundente, ¿no? A la que ya no te puedes negar, ¿no? Acá Manuela nos dice, buenas noches, ¿se puede tener más información acerca del tema? Libros, páginas, cursos, etcétera. Y Edith, me gustaría saber si hay algún soporte legal o un compromiso por parte de los países andinos en recuperar toda esta sabiduría. ¿Puedes repetirme? Porque creo que mi internet está mal. Son dos preguntas en una. Dice, ¿se puede tener más información acerca del tema? Libros, PDF, páginas en internet, cursos. Y la otra es, me gustaría saber si hay algún soporte legal o un compromiso por parte de los países andinos en recuperar toda esta sabiduría. Ya, la primera pregunta que era sobre bibliografía, ¿no? Sí. Hay mucho y hay poco también. Hay, las principales fuentes normalmente son libros de antropología, yo te diría, mira, lo que yo hago es nutrirme como que de todo un poco. Leo mucho, sigo a muchos maestros y hay muy pocos libros que te hablen de misticismo andino o religiosidad andina seriamente. Porque si tú pones en Google te van a salir, hay muchos cuentacuentos, la verdad. ¿Ya? Este tema está como en boga, no quiero decir de moda, porque me niego a pensar que esto es una moda. Yo creo que es la necesidad y además estamos viviendo el tiempo del Pachacútec. Ellos sabían que este momento iba a llegar. De hecho, los queros tienen no es un mito, es como una profecía, ¿no? La profecía del Incarri y del Pachacútec, que consiste en que ellos tenían que retirarse del mundo hasta que se dieran ciertas señales de que la gente estaba lista para volver a aprender de la sabiduría andina. Entonces, cuando ellos reciben estas señales, ellos recién se muestran y ahora ellos tienen como la obligación, por así decirlo, de enseñar a todo el que quiera aprender, ¿no? Entonces, para mí no es una moda, es que ha llegado el momento de, pero como en todo, pues hay el lado oscuro y el lado más luminoso. Hay mucha gente que se aprovecha, ¿no? Un poco de esto y que te van contando historias que no son del todo, no sé si ciertas o no. Eh, yo qué sé, hay muy buena bibliografía. A mí me costó mucho conseguir buena bibliografía. De hecho, estoy en el afán de querer publicar yo misma publicar un libro, pero también de que maestros míos publican sus libros, ¿no? Hay un libro que se llama, que yo me lo he tenido que leer en inglés porque no lo conseguí en castellano, pero que se llama
grandes maestros de la luz, creo que lo tengo por acá. Bueno, ahora lo busco. Después, nada, luego si quieren les paso yo nombres de libros, pero en realidad creo que es nutrirse de lecturas básicamente de antropología y luego es el experimentarlo con ellos, ¿no? Que yo diría que es realmente la base, ¿no? Porque ellos no te explican las cosas. O sea, por ejemplo, esta charla que yo se las estoy dando, ellos como lo tienen tan asumido y tan integrado, enseñan haciendo. Esa es la forma de ellos de enseñarte, ¿no? Entonces, uno tiene que tener como que cierta base, ciertos conceptos básicos para después entender un poco, porque nuestra cabeza está completamente occidentalizada, ¿no? Como hemos perdido esa conexión, estamos acostumbrados a que la cosa primero pase por nuestra lógica y después por nuestro cuerpo, y ellos hacen exactamente lo contrario, ¿no? Ellos primero sienten y después piensan. Entonces, si quieres, después yo, Mariana, te puedo pasar bibliografía. El PDF se lo voy a dejar a Mariana para que lo compartan. De hecho, es súper visual, así que si necesitan por ahí ahondar más cosas, me preguntan. Pero hay pocos libros así condensados, digamos, en el tema. Bueno, vamos a esperar que tú puedas compartirnos toda esta experiencia y la puedas traducir de una manera que la podamos comprender y sobre todo vivenciar, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? Que podamos experimentar toda esta filosofía de vida en el aquí y en el ahora, en el medio de una ciudad o en la punta de una montaña, de eso se trata, ¿no? Eso, Y bueno, sí. y yo doy fe de que Edith es muy seria, muy estudiosa y tiene unos maestros increíbles, no solo la mamita María, sino hablamos de otros maestros, Edith, Américo Yávar, Carlos Vilochaga, Antón Ponce de León, donde hay fuentes muy puras, sin contaminación por intereses, ¿no? Simplemente por corazón plasmado como tiene que ser este legado, ¿no? Y eso es lo que está muy bueno, que se pueda transmitir. Como tú dices, el Sí, tiempo ha esa es la llegado. idea. Sí, Eso. ¿eh? Eso, el tiempo ha llegado, hay que volver a lo nuestro, y hay tradiciones como la del Kundalini que también hablan, ¿no? Que toda esta parte energética espiritual está en este lado del mundo, así que bueno, nos ha tocado, aprovechemos. Nos piden que nos hables un poquito más de la mamita María y el concepto de Pampa Misayo, o Alto Vale, Pampa Misayo, tal Mis. vez, no sé si los dos conceptos. Ujú. Sí, Misha en quechua o misa, bueno, en realidad yo tengo mis dudas de que sea una palabra netamente quechua, de hecho estoy investigando eso, pero en realidad la Misha yo tengo mi Misha, pero ahorita la tengo desarmada y yo he hecho mi altarcito acá para hacer esta charla, así que no se las puedo mostrar. La Misha es una especie de paquetito de un telar andino. ¿Ya? Dentro de ese paquetito se ponen unas piedras de poder que te las da un maestro en cada iniciación. Para hacer Pampamisayo hay que pasar mínimo por 3 iniciaciones, mínimo, ¿ya? Si alguien te da una iniciación y te dice, ya eres Pampamisayo, ya eres un sacerdote andino, te están estafando. Hay personas a las que de verdad pues les ha llevado 20 años llegar a recibir una iniciación, porque antes todo esto era muy hermético y muy cerrado, y gracias a que ahora ellos están abriendo, pues las cosas están siendo más fáciles. Pero bueno, la milla es un altar portátil, eso es lo que es en realidad. Entonces es una especie de paquetito, de bolita de tela, donde nosotros vamos poniendo nuestras cuyas, nuestros chumpis, que son nuestras piedras de poder, con las que vamos a trabajar después para aprender a hacer trabajos de limpieza energética o diferentes trabajos que son los que hace un pampamisayo. Un pampamisayo y un alto misayo son sacerdotes andinos que están al servicio de la Pachamama, y que hay una diferencia bien clara entre lo que serían los curanderos o los chamanes, ¿no? Porque un alto misayo con un pampa misayo tiene ciertos códigos también, o debería tener ciertos códigos de ética, de moral, que están basados en todos estos códigos que yo les he explicado antes, ¿no?
en el Aini, en respetar el Kausai, en el Yananti, en todo lo que hemos hablado antes, ¿no? El principio del amor incondicional. Todo esto que hemos hablado antes, pues tiene que ser el camino del Pampamisayo, si así uno lo quiere, ¿no? Puede llevarte toda una vida a ser este Pampamisayo. Es un camino de vida, es una elección, ¿no? Ser Alto Misayo no es una elección, a ti te eligen, ¿no? Y tampoco es una cosa que tú puedas delegar a tus hijos o a tus nietos, o sea, no es un tema, digamos, hereditario, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hace el Alto Misayo, a diferencia del el Pampamisayo se dedica a hacer rituales, se dedica a hacer limpiezas energéticas, el Pampamisayo trabaja la energía física y la energía corporal, porque todo va unido, ¿no? Entonces, si tú tienes algún problema, el que sea, cualquiera que sea, lo primero que hacen es echarte la coca, que es un oráculo, es como que te echaran las cartas, y a través de eso ellos pueden ver qué tipo de problema tienes y cómo ellos te pueden ayudar, ¿no? Si es un problema físico, si es un problema espiritual, yo qué sé, si es un problema incluso de otra vida, yo qué sé, ¿no? Digamos que el Alto Misayo, a diferencia del Pampamisayo, hace todo lo que hace el Pampamisayo, pero además es la persona que está en contacto directo con el Hanakpacham. Entonces el Alto Misayo puede comunicarse con los sapos. Ese es el poder que tiene un Alto Misayo. Por eso es que es tan difícil encontrar un Alto Misayo, ¿no? No son no es que levantas una piedra y encuentras un Alto Misayo. De hecho, como les decía antes, reconocidos entre ellos, porque hay mucha gente que se autoproclama Alto Misayo, ¿no? O sea, yo podría venir y presentarme, soy Alto Misayo, y a quién le consta que yo soy Alto Misayo, ¿no? Pero dentro de ellos, dentro de los sacerdotes andinos, reconocen solo a dos. Una es la Mamita María y otro es un señor que se llama Martín Quispe, que ya es bastante grande también y que también es de los queros. Entonces, básicamente la función del Alto Misayok, además de todo lo que hace como Pampa Misayok también, es el de tener una comunicación directa con el Hanakpacha y con los sapos. Ellos hablan con los sapos y son una especie de mediadores entre nosotros y ese mundo completamente elevado y espiritual, ¿no? Muy bien, Edith. Nos están preguntando cómo saber más de ti, de tus cursos, de tus charlas. Yo por mi parte siempre voy a estar publicando las actividades que hagas. Sé que vas a hacer este curso de geometría sagrada. También podemos comentar que tú formas parte de un grupo que se llama Despertar, ¿ya? Junto a Lelia y Así Camila, es. que hacen unas charlas muy bonitas, que también las vamos a subir para que lo puedan saber y se puedan contactar contigo. Si quieres dejar un número de contacto, no sé si tienes ahí alguna foto, imagen para compartir de las actividades siguientes. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer, pero a ver si me deja, porque me he dado cuenta que soy... ¿Ahora lo ven? Ahora se ve la presentación que hiciste de Summa Causai. Vale, Ahí, acá ahora sí. está. Sí, mira, yo estoy dentro de un grupo que se llama Despertar Cusco, que es un grupo hermoso que hemos formado con este van a ser 3 años, con mi hermana Lelia, que la he visto por aquí, y con Camila, que es otra amiga, y vamos tocando diferentes temas holísticos, ¿ya? Yo me encargo de la parte andina, pero cada mes tenemos además un invitado especial. Mariana estuvo este mes también compartiendo con nosotros. El próximo mes vamos a estar con un maestro muy bueno, que es Carlos Candia, que es uno de los, es un Pampamisayo y es uno de los personas a las que yo considero mis maestros, así que no se lo pierdan. Acá yo voy a desarrollar este sábado el tema de la geometría sagrada andina. Así que quien quiera inscribirse, pueden comunicarse a través de Facebook con Despertar Cusco. Mi Facebook personal está con mi nombre, Edith Vega Centeno. También me pueden encontrar como Hampuy o Hampuy Perú en Instagram.
Y nada, vamos compartiendo cosas. En esta página de Hampuy yo trato específicamente temas de cosmovisión andina, entonces este tema sí es súper centrado ahí. Y en Despertar Cusco es una página holística bien completa, ¿no? Tocamos diferentes puntos. Muy bien, Edith, muchas gracias. Bueno, podemos hacer la meditación si ya lo consideras conveniente. Sí, ¿Sí? sí, vamos a hacer la meditación, que la voy a hacer rapidito para que no se duerma. Eh, Voy a pedirles que se pongan cómodos, que cierren los ojos. A ver si puedo. Ahí están viendo Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Ay, vas a poner Mune, qué lindo. Sí. Muy ¿Se bien. escucha? ¿Se escucha muy fuerte? Escucha bien, Un poco fuerte, ¿no? un poquito fuerte. Vale, lo voy a bajar un poco. Bueno, este es un compositor peruano que trabaja con instrumentos incas y preincas, Tito La Rosa, que además es un maestro que también hace terapias a través de los sonidos, así que Está muy voy a fuerte, me prestarme dice. su Un poquito más Moonlight. abajito. Ahí. ¿Cómo? Está un poquito fuerte. ¿Ahí? Ahí sí. Igual cada uno Vale. puede ajustar su dispositivo. Ah, perfecto. Entonces, les voy a pedir que cierren los ojos, que se relajen. Vamos a hacer un viajecito a nuestro corazón. Vamos a poner la mano derecha en nuestro pecho para conectar con nuestra energía del Muna, con la energía del corazón, con la energía del amor incondicional. Y vamos a poner la mano izquierda a la altura de nuestro ombligo para conectar con la energía del Yankai, con la energía del hacer, con la energía del cultivarnos. Puedes estar sentado o estar echado. Te aconsejo estar sentado. Y vamos a dar 3 respiraciones profundas. Los incas desarrollaron durante miles de años la manera como transmutar la jucha en sama, energía pesada, en energía liviana, en luna, en amor. Vamos a hacer lo mismo ahora. Nuestro planeta está con una jucha muy fuerte y grande. Nuestro planeta, nuestra Pachamama, está vibrando en el miedo, en el dolor, la presión, la sombra. Vamos a respirar y vamos a visualizar en cada inhalación entra Sami y vamos a botar por la boca toda la jucha.
entra luz y sale oscuridad. Voy a ser la Pachamama. Cada uno es su propia Pachamama. Tu cuerpo es tu Pachamama, es el territorio en el que habitas. Tu cuerpo tiene la potestad de transformar la jucha en sangre. Solo voy a meter sangre en el cuerpo. Y la jucha, el miedo, lo voy a sacar. Sé que la energía sanadora vibra y la va a disolver. En mi cuerpo entra pura energía fina, limpia, sana. Saco del cuerpo toda la jucha. Mucha luz y celos por mí. Puro sangre. Sale la jucha. Dependiendo de este sitio. Mi cuerpo es sano. Mi cuerpo es mi templo. Mi cuerpo es mi Pachamama. Ahora voy a dejar que mis manos jueguen como una espiral. Estoy terminando de transmutar esa energía. Voy a visualizar mi barrio. Voy a visualizar mi distrito, la calle donde vivo, la ciudad donde vivo, el pueblo donde vivo, el país, el planeta, el cosmos. Te voy a entregar esa hermosa sangre. Todos merecen vivir en armonía. Después listo, abre tus ojos.
Cuando estés listo, abre tus ojos. Muy bien, Edith. Muchas gracias. Escuchaba bajita tu voz, pero se escuchaba. Muy lindo, muchas gracias. Perdona, no te escuché. Tenía el... El micrófono es mudo. Muchas Sí, gracias, ahora. Edith. Sí, se escuchaba un poquito baja tu voz, pero se escuchó bien. Muchas gracias. Ay, qué pena. Estuvo muy lindo. ¿Podemos habilitar los micrófonos ya, Bea? Para que todos podamos despedirnos, ¿sí? Vamos a subir esta charla a YouTube, ¿ya? Para que la puedan compartir. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Edith. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias por estos hermosos momentos. Gracias, Mariana, querida. Gracias. Gracias, Edith. Gracias a todos por estar. Muchísimas gracias por su tiempo. Una Gracias, cama. Gracias, Mariana. Muchas gracias, muy amable por todo. Muchas gracias, agradecido. Gracias. Gracias. Excelente charla. Hola de Ay, amor y Meli. bendiciones para las dos, para todas las hermanas y hermanos. Gracias, Sebas. Sebas. Gracias. Buenísimo. Gracias por esto. Gracias, Gracias, Edith. muy Gracias, amable. Mariana. Todos un abrazo, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por Buenas estar. noches. Todos. Nos vemos el sábado. Gracias, Mariana. Gracias, Edith. Somos Gracias, nuestros Leonor. ancestros. Desde Somos México, nuestros muchísimas ancestros que gracias. conocían más que nosotros la vida. Eso es lo que me llama la atención. Gracias. Sí, Ciro, tienes razón. Conocen en verdad lo que somos en verdad. Gracias por Todo lo que estamos el viendo regalo de ahorita para luz. mí es una distorsión de lo que verdaderamente es el ser humano. Nuestros ancestros conocían mucho y muy profundos. Tenían una comunicación con la Pachamama muy grande. Todo era vida. Eso es Todo era cierto. un amor incondicional. Eso es precioso. Precioso eso saberlo. Muchas gracias a las dos y por haber armado esta conferencia. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias, Edith. Muchísimas gracias. Ay, Isabela, qué linda. Buenas noches, Buenas Mariana. noches. Buenas noches, Edith. Gracias, Edith. Muchos Ay, Angelita, qué lindo que estés. Besito. Buenas noches para ti. Gracias, amiga Para Marina hermosa. también. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, muchas Gracias. ¿Me voy ahora? Gracias, Camucha. Besitos. Hola, primita, muchas gracias. Ay, qué Muy buena lindo. escucharla. Ay, gracias, hermosa. Besito. Gracias, Edith. Gracias, Mariana, por todo. Muy amable. Gracias a Beatriz también que nos ayudó con el espacio, que nos contuvo. Gracias, Bea. Gracias, Bea. Gracias, Roberto, hermanito. Qué lindo encontrar hermanos aquí. Gracias a todos. Mil gracias. Gracias, Edith. Gracias, Mariana. Excelente la charla. Gracias. Qué bueno. Les dejo. Un abracito. Ya nos vamos. Gracias. Buenas noches. Besitos. Chao, chao. Abrazos. Gracias a todos.